Todos los días, a veces casi sin pensarlo, tomas decisiones. Hoy lo hiciste. Le respondiste a alguien de cierta forma o no le respondiste. Cediste en algo pequeño o te plantaste. Y lo hiciste como si solo estuvieras reaccionando. Pero no estabas reaccionando, estabas calculando. Lo que pasa es que nadie te dijo que eso que hacías tenía nombre, tenía reglas y tenía gente que lleva décadas estudiándolo para hacerlo mejor que tú. Este video trata sobre eso, sobre por qué casi todo lo que haces con todas las personas a tu alrededor es en realidad una jugada dentro de un juego que nunca aceptaste conscientemente. Y sobre por qué entender que ese juego existe cambia lo que puedes esperar de tu propia vida. Esto es Teoría de Juegos, yo soy Jorge y tú estás presionando el botón para seguir este canal. Déjame empezar por lo que la mayoría cree. La mayoría de la gente cree que el mundo se divide entre personas calculadoras y personas auténticas. Los calculadores serían esos que piensan cada movimiento, que miden, que ganan y que pierden, y a los que con frecuencia se les tiene desconfianza porque parecen fríos. Y del otro lado estarían los auténticos, los que simplemente actúan como se sienten, sin estrategias, sin segundas intenciones, los buenos de la película en pocas palabras. Esa división, desde mi punto de vista, es totalmente falsa. Y no es falsa porque todos seamos malos calculadores escondidos y con intenciones macabras. Es falsa porque la persona que cree que no calcula también está calculando, solo que lo hace peor, porque lo hace a ciegas. La idea de que calcular es lo opuesto a ser auténtico también es falso. Pero lo que sí es cierto es que calcular mal y no saberlo es un problema, pero por una razón completamente distinta a la que te imaginas. Al igual que todos, yo no nací sabiendo lo que estoy tratando de decir y desde luego no soy ningún genio que lo dedujo solo. Pero para explicarlo de manera entendible, vayamos un poco atrás. Cuando yo era un poco más joven y entraba a equipos en el colegio y en la universidad e incluso en los primeros trabajos en los primeros trabajos que tuve, yo era de los que tenían facilidad para ciertas cosas. Captaba rápido, entendía el problema de forma intuitiva y eso me daba una especie de capital, un crédito social que la gente me extendía porque suponía que yo iba a aportar muchísimo en esos equipos. Pero en lugar de eso, o en lugar de usar el crédito para hacer una pieza clave, yo solía usarlo para hacer lo menos posible dentro de la actividad que estuviéramos haciendo. Dejaba que el grupo avanzara, aparecía en el momento justo a resolver la parte difícil o en lo que se estancaban y yo me llevaba una porción del reconocimiento que no correspondía a mi esfuerzo real. Aportaba lo mínimo y cobraba como si hubiera aportado mucho. La verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo, pero esa era mi forma de ver las cosas. Menor esfuerzo, máximo beneficio, incluso si eso significaba poner una carga más pesada en los hombros de las personas que confiaban en mí. Eso tiene un nombre, eso se llama ser un free rider, o en español es como un polizón. Alguien que se beneficia del esfuerzo colectivo sin pagar su parte. El que se cuela en el transporte público pero llevado a todos los aspectos de la vida. Y durante un tiempo funciona sorprendentemente bien de hecho. Por eso tanta gente lo hace sin saber que lo hace e incluso he llegado a sentir que en algunas interacciones se incentiva a causa de cómo se estructura nuestro contrato social. Pero la verdad es que ese es otro tema que voy a tocar en futuros vídeos si Dios me lo permite. El problema del free rider no es moral, o por lo menos no es solo moral. El problema es que es una estrategia con fecha de caducidad incorporada. Y casi nadie que la usa lo ve venir porque funciona mientras la gente a tu alrededor no lleve la cuenta. Pero para sorpresa de nadie, hay quien sí va a llevar la cuenta. Tarde o temprano alguien va a notar que tú recibes más de lo que das
y cuando lo nota no te lo dice, simplemente empieza a dejarte fuera de los espacios de interacción. Eso la verdad es bastante duro, pero sí pasa. Es que simplemente esas personas dejan de extenderte ese crédito y un día descubres que ya no te invitan al proyecto interesante, que las oportunidades que antes llegaban solas, ahora hay que rogarlas y no entiendes por qué. Porque tú sigues siendo igual de capaz que antes. Lo que cambió en realidad no fue tu talento, lo que cambió es que el juego que estabas jugando era de una sola ronda en tu cabeza, pero de muchas rondas en la realidad y en el mundo en el que te estabas desenvolviendo, en tu ambiente. Siguen sucediendo rondas de ese juego y tú apostaste todo en la primera. A esa frase, una ronda contra muchas rondas, es probablemente lo más importante que vas a llevarte de este video. Yo en el guión que estoy leyendo en este momento lo puse en mayúsculas porque la verdad es que así lo creo. Así que aguántame un momento porque voy a volver a la frase que dije, que es una ronda contra muchas rondas. La teoría de juegos, si lo quieres ver de forma sencilla, es el estudio de qué te conviene hacer cuando lo que conviene depende de lo que hagan los demás y lo que les conviene a ellos depende también a su vez de lo que hagas tú. No necesitas matemáticas para entender la idea, aunque hay muchísima matemática detrás si quieres profundizar. La idea base es simple: tú no decides en el vacío, sino que decides dentro de una situación donde hay otros decidiendo al mismo tiempo, y el resultado para todos sale de la combinación de las decisiones que se entrecruzan. No solo va a ser el resultado en base a lo que tú decidas y a lo que al otro decida, sino incluso a la interacción entre esas dos decisiones. Con esto dicho, vale la pena resaltar que hay una diferencia enorme entre jugar una situación una sola vez y jugarla muchas veces con las mismas personas. Si yo te voy a engañar una vez en mi vida y no te vuelvo a ver jamás, traicionarte puede convenirme hasta cierto punto. Yo me llevo lo mío y desaparezco y ya. Pero si tú y yo vamos a interactuar 100 veces más o 1000 veces más durante años, traicionarte una vez puede costarme las otras 999 interacciones, y ahí de repente portarme bien contigo deja de ser un acto de bondad y se convierte en la jugada más inteligente que yo puedo hacer, incluso si solo estoy pensando en mí. La cooperación no es lo contrario del egoísmo. En el largo plazo, la cooperación es la forma más sofisticada de egoísmo que puedes ejercer y que puede existir en el contexto. Mucho de cómo pienso ahora que soy adulto tuvo su génesis obviamente en mi niñez, pero para ser honesto, tuvo un punto de inflexión con un profesor en la UCB, el profesor Jorge Pérez, porque lo que él hacía en su cátedra era diferente. La materia oficial era metodología de la investigación, introducción a las relaciones internacionales, y da otras materias que en el papel suenan a leer un poquito y chao chao. Nadie dijo nada, nadie hizo nada, hicieron sus informecitos y ya. Pero lo que él realmente nos daba era una caja de herramientas complejas que estaba comprendida por temas de neurociencia, teoría de juego, técnicas de negociación y formas de entender por qué la gente hace lo que hace. Las personas como yo entraban a la clase buscando aprobar la materia con el mínimo esfuerzo, como probablemente lo venían haciendo desde el primer grado, pero por lo menos en mi caso yo salí con una manera distinta de mirar absolutamente todo. Así que este video o esta pequeña interlocución en buena parte es un shout out a esa forma de enseñar. Así que sí, profe, si de casualidad esto llega hasta usted, muchas gracias por todo lo que hizo y por todos los profesores que hacen un trabajo similar para que interiorices y no aprendas, sino que aprendas lo que quieren enseñarte.
Pero volvamos a los rieles, porque la historia no termina en el tema del freerider. La verdad es que en mi caso, a medida que fui madurando y sobre todo a medida que fui entrando en equipos donde la gente era muy buena, donde el nivel general era alto y no había tontos de quienes aprovecharse, o bueno, tontos con toda la reserva que que puede tener la palabra, pero no había personas que se dejasen aprovechar o dejasen que se aprovecharan de ellas. Mi estrategia habitual dejó de funcionar y no dejó de funcionar por un tema moral. Dejó de funcionar porque en un grupo donde hay mucha gente competente, el que no aporta se nota de inmediato. En cambio, en grupos, digamos, donde el nivel es de medio hacia abajo, estaba esa situación en donde te daban un capital social solo por hacer las cosas bien. Pero como les decía, en un grupo competente, el que no aporta se nota de inmediato y el crédito social general del grupo se acaba en un 2x3. Así que yo cambié. Yo me moví hacia algo que tiene un nombre también. Esa estrategia que yo comencé a usar se llama tit for tat, que es más o menos como decir un toma y dame, ¿sí? En el tit for tat, que como te digo, o yo la veo de una manera muy elegante, pero, o sea, el tit for tat es de una elegancia que cuesta a veces creer, porque es algo tan simple y funciona tan bien que parece, digamos, una regla para los niños. O sea, es una regla como de un juego de niños. La regla es sencilla. En la primera interacción, yo coopero. Tú tiendes la mano a la otra persona, le das el beneficio de la duda. Y de ahí en adelante comienzas a hacer lo que la otra persona hizo en la jugada anterior. Si coopero contigo, si la otra persona cooperó contigo, sigues cooperando. Si te traicionó, respóndele con la misma moneda una vez y después vuelve a abrir la puerta de la cooperación. Empiezas amable, no eres el primero en atacar nunca, responde si te atacan y no guardas rencor eterno. En competencias reales entre estrategias, donde matemáticos pusieron a competir decenas de algoritmos durante muchísimas rondas, esta cosa tan boba le ganó a estrategias súper complejas y agresivas, y les ganó precisamente porque es clara, es justa y porque la otra persona aprende rápido cómo tratarte o cómo interactuar en ese juego. Así que hoy, cuando yo entro en un equipo o a un trabajo o a casi cualquier relación que yo sé que va a durar, lo que hago es lo siguiente: yo llego siempre dispuesto a cooperar y lo demuestro con hechos sostenidos en el tiempo. Yo dejo claro de forma implícita o a veces explícita que conmigo se puede construir, que soy un buen socio, pero dejo igual de claro que no soy alguien a quien se pueda pasar por encima, que si me tratan como prescindible yo voy a responder, no por orgullo, sino porque ser considerado un actor que cuenta es lo que garantiza que me incluyan cuando se reparten los beneficios. Y yo sé que todo lo que estoy diciendo suena como si fuera un villano de Disney, pero es que cuando comienzas a ver las interacciones de esta manera, digamos que comienzas a entender los incentivos tuyos y los de los demás. Si nadie te toma en serio como amenaza, la verdad es que nadie te va a tomar en serio como un aliado tampoco. Y en este punto que acabo de mencionar es donde está el trade-off real. Lo que esta forma de jugar te cuesta es que la mayoría de las veces yo tengo que renunciar a la ganancia máxima inmediata. Yo, por ejemplo, podría exprimir una situación, sacar todo el jugo de una vez y ganar el máximo en la primera o segunda o tercera ronda, o en la ronda de interacción, o en el espacio que yo elija hacerlo. Pero yo elijo no hacerlo y elijo una porción más modesta, pero repartida una y otra vez durante todo el ciclo del juego, de la interacción. Porque la suma de muchas ganancias medianas sostenidas en el tiempo y en varias dimensiones a la vez no solo
no solo me refiero al dinero, digamos que es muchísimo mejor. Y como te digo, no me refiero solo al dinero, me refiero también a reputación, a relaciones, a oportunidades futuras, entre muchas otras cosas. Este reparto consecutivo le gana por goleada a un golpe grande que queme el puente por el que yo tendría que volver a pasar dentro de ese espacio, no importa cuál sea, trabajo o una relación interpersonal. Por eso, dicho sea de paso, yo no veo el trabajo como un lugar donde me pagan por hacer cosas. Veo cada empleador como una plataforma, un tablero donde entro con objetivos propios, claros pero flexibles, que pueden cambiar con el tiempo. Pero eso también es harina de otro costal y da para un video entero, así que lo voy a dejar marcado en algún sitio de mis notas para más adelante, y voy a seguir con el tema que nos atañe, que es la teoría de juegos. Y aprovecho este espacio o este punto para decirte que si te está gustando, me sigas en todas las redes sociales, porque voy a seguir sacando todos los temas que entran como paréntesis dentro de mis interlocuciones. Ahora, por último, quiero cerrar con otra de las cosas importantes que quiero que te lleves, y es que y es lo que yo considero una jerarquía de lo que veo cuando analizo a las personas desde los lentes de la teoría de juego. Para mí son 3 niveles que voy a nombrar de digamos mal a peor. El primer nivel es jugar mal, tomar malas decisiones estratégicas, ya sea porque te faltan habilidades o porque te da pereza pensar en cómo actuar. Esto es malo, claramente, pero al menos tú estás en la cancha. Puedes mejorar adquiriendo conocimiento o haciendo que te importe un poquito más esto que acabo de contarte. El segundo nivel, como te dije, es peor. Es jugar sin saber qué juego estás jugando. Creer que estás en una partida de una sola ronda cuando en realidad es una partida de 1000 rondas. Tratar a un aliado a largo plazo como si fuera un desconocido de una sola vez. El freerider que fui yo cuando era más joven está en esta posición, jugando una partida corta con un mundo dentro de un mundo de partidas largas, y por eso la estrategia se le iba a derrumbar tarde o temprano a la persona que juega así. Como les digo, en mi caso es a mí. Y lo peor es que si no estás consciente de qué está sucediendo, puede ser de que esas partidas se te caigan o esas interacciones comiencen a decaer y tú ni siquiera te entiendas por qué está sucediendo. Pero para mí hay un tercer nivel, y es el que de verdad a mí me quita el sueño, y es no entender siquiera que existe un juego. Creer honestamente que solo estás reaccionando y que las cosas simplemente te pasan, que tú no decides nada estratégico porque eres de los auténticos, eres de los de puro corazón y sentimiento bonito. Esa persona no va a poder mejorar en el juego porque ni siquiera sabe que hay algo que mejorar. Está jugando porque todos jugamos, pero está jugando con los ojos cerrados, y eso obviamente es casi condenarse a perder de forma sistemática durante toda la vida sin entender por qué siempre te toca la peor parte, y preguntándote por qué todos son malos y por qué tú, siendo bueno dentro de la forma en la que contextualizas tu vida, no puedes avanzar o no se te dan las cosas y siempre sientes que estás fallando. Y yo digo que casi es condenarte a perder, y lo digo con cuidado porque hay una salida que no pasa por la teoría. Muchas veces este tipo de personas tienen instinto y la pura experiencia acumulada que les enseña a jugar bien sin que nunca le hayan puesto nombre a nada de lo que hacen. Y yo estoy seguro que tú conoces gente así, que nunca leyó una línea de esto que yo estoy diciendo, o nunca escuchó un podcast, o nunca estuvo en una conversación profunda, pero sin embargo se mueve en
en el mundo o en áreas específicas de su mundo con una intuición estratégica, ¿sí? Puede ser o suele ser en espacios pequeños. Porque digamos que suelen tener interacciones más duras en esos espacios. Por ejemplo, si tienes un negocio, probablemente si eres un tipo de estas personas que sienten o que tienen el sentimiento de ser el auténtico, de ser el impoluto, probablemente en toda tu vida eres así, actúas así y puede que tengas muchas caídas, pero en tu negocio ya entiendes que tienes que comenzar a negociar como un tigre. Tienes que comenzar a negociar de forma agresiva, tienes que saber cuándo ceder, cuándo no y demás. Como te digo, existe personas que no están jugando o están jugando con los ojos vendados y por instinto les va bien. Pero apostar tu vida a que tú vas a ser uno de esos en vez de simplemente abrir los ojos y ver el tablero me parece una apuesta malísima. Como dijo Forrest Gump, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Y la verdad es que yo no vine aquí a este video o a esta interlocución a convertirte en un estratega o a convertirte en un estratega. Vine a decirte que el tablero está ahí y que el simple hecho de saber que existe ya te cambia las jugadas que tienes disponibles. Saber que estás jugando ya te hace consciente del juego y de los movimientos que estás haciendo aunque no lo creas. Lo que hagas de aquí en adelante es tuyo. Si quieres leer, puedes buscar teoría de juegos en internet y ya estará excelentemente bien. O simplemente puedes buscar más videos en YouTube o en donde sea que estés viendo este pequeño video que estoy dejando aquí. Y la verdad es que lo que yo pienso es que si de cada 3 personas que oyen esto, 2 escuchan de verdad y de esas 2 solo uno aprende algo, ya para mí ya valió la pena compartir este conocimiento. Espero que hayas disfrutado este video, que Dios los bendiga a todos y chau. Si de 3 personas que oigan, 2 escuchan solamente, de esas 2 una aprende, ya para nosotros es suficiente. No me sigas